Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de octubre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, ya sabéis los habituales, el espacio de libros dentro de la Contracrónica que hacemos un par de veces al mes, porque las otras dos veces, los otros dos sábados, los dejamos para películas, series, documentales, etc. Bien, hoy tengo unos cuantos libros aquí, a ver si me salen 4, porque hay un par de ellos que están realmente bien. Tenemos además una variedad hasta geográfica. Tengo a Esteban, que viene de Colombia, Rosy, que viene de Guatemala, Octavio de La Coruña y Francisco, que como bien sabéis está a caballo entre Málaga y Georgia. Ahora creo que está en Georgia. Bueno, si queréis participar, antes de meternos en harina, os voy a dar el número, que ya sabéis, el otro día creo que fue en la contrarréplica, que un contraescucha decía, me preguntaba abiertamente cuál era el número de WhatsApp. Bien, pues ya sabéis, lo digo sábados y domingos. Y para los que estéis en YouTube, lo veis, escucháis esto a través de YouTube, lo podéis ver en la miniatura de todos los programas. Es el 690-827909, 34 delante, las notas de voz, importante, no me escribáis porque yo no lo voy a leer, lo tenéis que leer en todo caso vosotros, pero de viva voz y sin ruido de fondo, a ser posible, porque no hay cosa más irritante que escuchar algo cuando hay por detrás sirenas, vehículos circulando, etcétera, mucho ruido. Bien, el tema ya sabéis, en el caso de la contraportada son los libros, traéis vuestras reseñas, pueden ser positivas, pueden ser negativas, lo habitual es que sean positivas porque nadie a fin de cuentas se tortura leyendo un libro, hay algunos casos, pero no es lo habitual. Y respecto a la duración, pues entre 2, 3, 4 minutos, lo suficiente como para que podáis presentar y hacer una reseña lo más completa posible del libro en cuestión. Aceptamos también, por cierto, novelas gráficas, lo digo, y cómics, en el caso de que seáis aficionados, y algunos, pocos, pero algunos entran por aquí. Bien, pues dicho esto, pasamos ya de cabeza a la contraportada. Vamos a empezar con Octavio. Venga, que le tengo aquí el primero, tengo aquí su archivo. Los archivos que me llegan de WhatsApp los tengo que convertir y los voy dejando en el escritorio. Pues aquí mismo, Octavio. Octavio es de La Coruña, ya os lo he dicho antes, y nos trae un ensayo histórico, muy original, la verdad, de hace ya unos cuantos años, que versa sobre historia climática. Escuchando un comentario en la contrahistoria de un oyente que hablaba sobre si se podía, comentar el tema de cómo influía el clima en la historia, pues hay un libro muy interesante que se llama La pequeña edad de hielo, de Brian Fagan, que, habla de eso. Y es un tema muy interesante porque es un ensayo que habla en un periodo largo de tiempo, de 1300 a mediados del siglo XIX, de las constantes olas de frío que hubo en Europa. Y la verdad es que es un tema bastante desconocido y muy interesante. Yo, escuchando a este contraescucha, pues recomendaría ese libro. Este libro, ya digo, se llama La pequeña edad de hielo, de Brian Fagan. Un saludo. La pequeña edad de hielo, así es el título del libro. Bueno, el título completo es La pequeña edad de hielo, cómo el clima afectó a la historia de Europa. Lo tengo aquí delante, ¿eh? Afectó a la historia de Europa 1300-1850. Es de un autor, ya nos lo ha explicado muy bien Octavio, llamado Brian Fagan, y la verdad es que es un libro estupendo. Es de hace ya unos años, que en España, por cierto, no tuvo muy buena distribución, esa es la verdad, pero en inglés sí. En inglés este libro supuso una auténtica sensación, se titula The Little Ice Age, es decir, lo mismo pero en inglés, y se vendió bastante según tengo entendido. Yo el libro lo leí en su momento, lo compré en la librería. Bueno, voy a mirar, ya que tengo abierto esto, si está en versión en Kindle, pero vamos, es de antes de que yo tuviese un Kindle, eso sí que lo garantizo. Yo mi primer Kindle creo que me lo compré, no sé si fue 2010 o 2011, esto es de antes. Bueno, vamos a ver, aquí lo tengo. Vamos a ver, no lo está, no está en Kindle, solo está en papel, pero eso sí, al menos lo siguen teniendo disponible. Pone aquí en Amazon que solo quedan 5 en stock, pero hay más unidades en camino, así que lo podéis pedir sin ningún problema. Sale por 22,90 €. Bueno,
Pues lo tienen disponible, es de una editorial pequeña llamada, según veo aquí, Gedisa, pero no está en versión digital. Una pena, porque el libro está bastante bien. Digo una pena porque muchas veces para leer un libro, si uno en lugar de andar buscándolo, sobre todo estas editoriales pequeñas, es mucho más práctico bajárselo para el Kindle. En otras ocasiones, pues uno lo encuentra en cualquier librería. De cualquier manera, esto lo podéis encontrar por Amazon o en cualquier librería, la de vuestro barrio, por ejemplo. Ya sabéis que siempre os invito a poner a buscar los libros primero en el librero del barrio, porque si no le compráis libros va a terminar cerrando. Y ya sabéis que una librería, un barrio sin librerías ni es barrio ni es nada. Bueno, Brian Fagan, muchos os preguntaréis quién es, pues un historiador británico que lleva toda su vida estudiando el clima histórico. Aparte de este libro, tiene otro que se titula El largo verano, en el que aborda cómo unas temperaturas más altas permitieron el florecimiento de la civilización humana en los últimos 15.000 años. El del largo verano abarca un periodo de tiempo larguísimo, es decir, pues todo lo que algunos llaman el antropoceno, es decir, desde que los seres humanos aparecieron en el planeta, o no, la parte final, digamos, del antropoceno, que sería la parte ya civilizada. Ese libro está bastante bien, el del largo verano, y te ayuda a entender cómo los seres humanos necesitamos temperaturas cálidas, o por lo menos nuestra civilización las necesita, porque tenemos la mala costumbre de comer 3 veces o 4 al día, y para comer hay que criar a los animales y hay que cultivar lo que nos comemos, y bueno, pues las temperaturas cálidas, y cuando el planeta está más calentito, pues también hay más agua circulando y por lo tanto la calidez suele venir acompañada de mayor humedad. La civilización humana, de hecho, ha prosperado en los periodos más cálidos. Bien, en este no habla de calentamiento, en este que nos trae Octavio, sino de todo lo contrario, de enfriamiento. De un enfriamiento ligero que se produjo en el clima europeo entre los siglos XIV y XIX. Fagan escribe bastante bien y el libro no abunda en excesivas estadísticas, que por otro lado tampoco es que haya demasiadas, más allá de las que se han hecho sobre datos muy fragmentados o estadísticas en materia climática. Antes del siglo XIX pues no hay, porque es que no las tomaban, no por falta de deseo de las personas que vivían entonces, que les hubiera encantado, sino por falta de instrumental adecuado para medir las temperaturas, y no solo la temperatura, ya sabéis, el clima no solo es la temperatura que hace, es también lo que llueve, la pluviosidad que se llama, el viento, etcétera. Esos aparatos pues empezaron a ser, bueno, el caso del termómetro apareció un poco antes, pero otros como el higrómetro, el anemómetro que mide el viento, el pluviómetro, pues empezaron a aparecer ya en el siglo XIX y empezaron a ser de uso común pues con la segunda revolución industrial, es decir, a finales del siglo XIX. Esa es la razón por la que los datos climáticos más fiables las series empiezan a finales del siglo XIX en el mejor de los casos. Esa es la razón también por la que es un tanto arriesgado hablar de tendencias climáticas con un registro tan corto. Tenemos 100 años, 150 años en el mejor de los casos, y en muchos lugares apenas 40 o 50 años. Y es un registro cortísimo en comparación con la historia del ser humano sobre la Tierra, y no digamos ya con la historia del planeta. Es decir, que en este libro os podéis olvidar de estadísticas pesadas y de datos científicos, simplemente porque en los siglos XVI y XVII no existían. Fagan lo que hace es ir hilando una serie de datos que nos han llegado a través de textos escritos o de vestigios arqueológicos, bueno, pues que se han ido encontrando, para hacer una historia climática de Europa entre el año 1300 y el año 1850. Lo que tenemos pues son la parte final de la Edad Media y prácticamente toda la Edad Moderna. Ojo, no es el único que lo ha hecho, hay más libros que hablan del clima histórico. Hay registros históricos, sedimentos lacustres, en fin, y una serie de datos de lo que se conoce como paleoclima, datos paleoclimáticos que han permitido reconstruir, a veces mejor, otras veces peor, las condiciones climáticas de una época dada en un lugar dado. En el siglo XIX la cantidad de textos que tenemos al respecto, es decir, de observaciones climáticas, incluso de mediciones, pues como es lógico, es mucho mayor que la de lo que tenemos de los siglos XIV o XV, ¿no? Pero nuestros antepasados dejaron suficientes pistas como para que un historiador, con tiempo, con paciencia, con dedicación y con ganas de hacerlo, pues y que sepa además contar lo que quiere contar, pueda construir un relato. Y eso es exactamente lo que hace Brian Fagan en el libro este, de La pequeña edad de hielo. Lo que hace es ir tejiendo un relato, una narrativa, que entrelaza, y a mí eso me gustó mucho de este libro, los vaivenes que va teniendo el clima en estos siglos
con la vida cotidiana de los europeos. Las costumbres, cómo las afectaba, por ejemplo, un invierno muy duro, los problemas que les presentaba, qué sé yo, una nevada fuera de temporada, estas veces que ya sabéis que hay una nevada cuando no tiene que caer o que nieva hasta muy tarde y entonces complica el principio de la temporada agrícola. Los campesinos muchas veces vivían con lo justo en el siglo XIV, en el XV, en el XVI. Es decir, había un colchón muy, muy, muy delgado. No es como hoy, que un año pues no hay cosecha y no nos morimos de hambre, ni siquiera ese campesino, porque entre otras cosas hay seguros. Pero en el siglo XIV o XV, un año malo condenaba a la muerte a mucha gente. También habla de muchísimos cuadros que se pintaron en aquel entonces, que bueno, pues que plasman los paisajes invernales en sus obras. Vamos, lo que nos acerca es a una Europa sometida a los caprichos del clima, del enfriamiento concretamente. El clima se había enfriado ligeramente con respecto a los siglos previos de la Edad Media, es decir, a la Alta Edad Media y a la Edad Media plena. Así que lo que podemos ver en este libro pues es, por ejemplo, que los ríos se congelaban muchos inviernos, ríos grandes estoy hablando, ¿eh? Las cosechas se perdían, las hambrunas después de una mala cosecha pues asolaban a poblaciones enteras, y no solo la hambruna, también la enfermedad. Pero bueno, también nos muestra cómo las sociedades europeas se adaptaron a estas nuevas condiciones, fueron adaptándose, desarrollaron algunas tecnologías muy innovadoras para la agricultura, la navegación, la propia construcción. Fagan lo que nos viene a decir es que la historia no solo es un retrato de políticos, reyes, conquistas, guerras, etcétera. Es decir, que no solo hay una historia política. En esto ya sabéis que Alberto Garín es un experto, sino que hay una historia humana. A fin de cuentas, la historia no es más que nuestros antepasados, lo que sucedió con nuestros antepasados, lo que nuestros antepasados hicieron, ¿no? Y está abordar un periodo concreto desde el punto de vista climático, pues te ayuda a entender otras muchas cosas, te ayuda a entender pues guerras, por ejemplo, en ciertos momentos, o problemas de motines del pan, que eran bastante comunes en el antiguo régimen, en la Europa preindustrial. Luego, respecto a la pequeña edad de hielo en sí mismo, claro, aquí os preguntaréis, ¿y cómo sabemos el clima de la época si no había nadie midiéndolo, si no había termómetros, no digamos ya higrómetros o anemómetros? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues lo que hace Fagan, que ya os digo es experto en este tema, es hacer un análisis lo más exhaustivo posible de una serie de fuentes, pues que van desde registros que quedaron hasta obras de arte, obras literarias, y va poco a poco pues reconstruyendo una especie de puzzle climático de estos siglos en Europa. Nos habla, por ejemplo, de los vikingos, de cómo primero llegaron a Groenlandia, habían llegado en la plena Edad Media y se tuvieron que marchar después, porque el clima en la isla se enfrió bastante, cómo los glaciares en los Alpes fueron creciendo, y de eso hay registro documental, pero bueno, cualquiera que sepa leer un glaciar sabe hasta dónde ha llegado y dónde está en este momento y dónde se podría ir en función de la tendencia, de cómo se produjo en la Baja Edad Media y ya en la Edad Moderna un auténtico auge del comercio de pieles en el norte de Europa, es decir, la ruta del Báltico hacia el Mediterráneo disfrutó de su mejor momento porque los animales son muy abundantes en las estepas, lo que hoy es Rusia, y los rusos los vendían, vendían estas pieles, vendían madera, etcétera, pero vendían muchísimas pieles de osos, etcétera, de este tipo de fauna que hay en lobos, que hay en Siberia en gran abundancia. También habla, por ejemplo, de la influencia del clima en guerras, en revoluciones, etcétera. Pero vamos, en cuanto a la edad de hielo en sí, o la pequeña edad de hielo en sí, este es un tema que se ha hablado mucho en los últimos años, porque la historia del clima, el clima en sí, está de moda desde que se empezó a hablar de cambio climático a finales del siglo XX. A ver, todo indica, por lo que hemos encontrado, o por lo que se ha encontrado, mejor dicho, que, y lo que nos cuentan los textos también, que en buena parte de Europa el clima se enfrió durante estos siglos. Se enfrió ligeramente, ojo. Concretamente, en los siglos XVI y XVII hubo inviernos tan crudos que buena parte de los ríos se congelaban regularmente. Los glaciares avanzaron sobre los valles alpinos o los valles pirenaicos y las nevadas cubrían el paisaje durante más meses de los que lo cubren ahora en las zonas que nieva. En otras zonas donde ya no nieva, en esa época o durante esos siglos nevó más. Eso sí, y esto es importante remarcarlo, aunque lo llamamos pequeña edad de hielo, no fue una edad de hielo en
no sé cómo decirlo, en el sentido geológico, el término. No fue una glaciación, en una palabra. Fue un simple, ligero cambio climático, pero que con una Europa ya muy poblada y por lo tanto y civilizada, y por lo tanto afectó profundamente a la vida en Europa y también a otras partes del mundo, pero la parte de Europa es la que más conocemos, y a los europeos. Las temperaturas descendieron un poquito, los patrones climáticos se volvieron algo más erráticos, y eso ocasionó que, teniendo en cuenta que a nuestra civilización lo que le viene bien es el calor, y la humedad, pues con el frío, si con el calor viene la humedad, con el frío suele venir la sequedad. Bueno, pues las condiciones de vida de los europeos se endurecieron durante esta época. El impacto de estos 3 siglos de ligeramente más fríos se sintió en todos los ámbitos de la vida. Las malas cosechas provocadas por las heladas a destiempo, las lluvias torrenciales. Cuando nieva mucho, una de las cosas que se temen es que después esa nieve se va a fundir y se va a precipitar por escorrentía hacia los ríos. Esto pues provocó en ciertos momentos y lugares escasez de alimentos, hambrunas, y la derivada de la hambruna, que es la enfermedad. Enfermedades como la peste, el cólera o el tifus, que claro, encontraban un terreno abonado, un terreno muy fértil en estas poblaciones que ya estaban debilitadas previamente por el hambre y por el frío. Pero vamos, que como dice aquí Fagan, también fue un periodo de adaptación y de innovación. Es decir, los seres humanos tenemos una capacidad que no tienen otros animales, y es que nos adaptamos a condiciones cambiantes. Esa es la razón por la cual hay seres humanos desde lo más profundo del Polo Norte hasta las selvas ecuatoriales, pasando por las cordilleras. Es decir, que los seres humanos, quitando la Antártida, nos hemos adaptado a todo, a los lugares más recónditos que uno se puede imaginar, con condiciones climáticas realmente adversas. Uno se plantea, por ejemplo, cómo se puede vivir en el Tíbet. Bueno, pues en el Tíbet se vive desde tiempo inmemorial. Hay comunidades humanas no muy numerosas, pero ahí están. Bueno, los seres humanos tenemos inteligencia y por lo tanto nos podemos adaptar. Lo que hicieron fue desarrollar nuevas técnicas para hacer frente a las condiciones climáticas peores que tenían. Bueno, es cuando empezaron a construirse en grandes cantidades diques, canales para controlar estas inundaciones. Bueno, se inventó en esta época, entre otras cosas, o por lo menos se popularizó la chimenea. La chimenea tal y como la conocemos. Esa chimenea que algunos, los más afortunados, tienen en su casa, con su campana encima del hogar, apareció, creo que es en torno al siglo XII o XIII, en algunos castillos y viviendas señoriales. Pero no empezó a popularizarse en edificaciones más pequeñas hasta ya bien entrado el siglo XV. Pero no solo vemos eso. En los Países Bajos, por ejemplo, vemos que les dio por patinar sobre el hielo. Esto lo vemos en los cuadros de Bruegel. Y era una cosa bastante común. Bueno, en Inglaterra, en el Támesis, celebraban ferias encima del río helado, y es impensable el Támesis helado. Bueno, pues en aquella época se ve que se congeló con bastante frecuencia. Bueno, en España no hay que irse tan al norte, ¿eh? En España el río Ebro se heló en varias ocasiones entre los siglos XVI y XVIII. No recuerdo los años, pero hay una serie de años en los que se congeló el curso del Ebro. Los que somos españoles y conocemos bien el río Ebro, imaginarlo helado nos parece como mínimo sorprendente. Vamos, que lo que viene a decirnos es que realmente hacía frío, más de lo que hace ahora. Pero lo mismo se puede decir de los glaciares del Pirineo, que llevan ya muchos años en regresión. De hecho, si miramos fotografías de hace un siglo, vemos que eran mucho más grandes que ahora. Y que se quejan los ecologistas, es que cada año van a menos. Bueno, van a menos desde hace más tiempo del que pensamos. Quizá, si empieza a hacer frío de nuevo, pues irán ganando. Digamos que tiene cierto componente normal, natural. Luego la pintura, que eso hace Fagan insiste mucho en ello, ¿no? También reflejaba un poco la atmósfera de la época, ¿no? Hay mucho paisaje invernal, que se ve la crudeza del clima. No sé, esto tampoco sabemos si era porque era más común o porque a los artistas de la época pues les dio por dibujar estas cosas. También es verdad que algunas escuelas, lo veíamos con la escuela flamenca, a partir de cierto punto, con la reforma, pues van dejando ciertos motivos religiosos que pueden ser complicados por el tema de la reforma y empiezan a hacer retratos costumbristas. Bueno, esto lo hablábamos hace una semana, Alberto y yo, en esa contrahistoria que hicimos sobre la pintura flamenca, concretamente la pintura costumbrista flamenca. Bruegel el Viejo, nos dejaron cuadros como
este de Cazadores en la nieve, que es una preciosidad de cuadro, que se ve a los aldeanos caminando por un lago completamente helado. Pues nada, el libro que nos trae Octavio habla de esto mismo y está francamente bien. La verdad es que me alegro ahora que lo miro, que siga disponible, aunque como os he dicho solo en versión papel. En fin, os dejo el enlace en la descripción del programa. Vamos ahora con Francisco, que nos habla del gen egoísta de Richard Dawkins, que ya pasó por aquí hace un tiempo. Bien, Francisco quiere hacer una serie de puntualizaciones sobre lo que comenté en aquella ocasión, que no fue hace mucho. Voy a buscarlo de cualquier manera, aprovechando que tengo esto aquí. Esto para que veáis. Voy a hacer la pena es que no me estéis viendo, pero voy en mi página web, diazvillanueva.com, y en la caja de búsqueda pongo Dawkins. Ahí está, bien, me parece, muy bien. Pues el gen egoísta fue el libro de la semana el día 15 de julio de 2023. Es decir, hace ni año y medio. Bien, pues lo que quiere hacer Francisco, ya digo, es una serie de puntualizaciones sobre lo que comenté en aquella ocasión, que fue en julio de 2023. Hola Fernando, me gustaría hacer una serie de apuntes, de precisiones sobre el gen egoísta de Richard Dawkins que trataste en la contraportada. Creo que lo leíste como yo hace muchísimo tiempo y que, bueno, digamos que tu distancia que mantienes con la ciencia te ha hecho dibujarlo de una manera un poco imprecisa y que me gustaría puntualizar, sobre todo porque el tema de la evolución es súper importante en nuestra cultura y digamos que la evolución es a la biología lo que la teoría de la gravedad es a la física. Y no me gustaría dejar pasar este tipo de temas. Por un lado dices que los animales se adaptan al entorno. Incluso en algún momento llega a decir que los individuos se adaptan al entorno. Esto no es así. Eso se conoce como evolución lamarckiana. Los individuos, la función hace el órgano. Es decir, la jirafa de tanto estirar el cuello, pues consigue que sus hijos consigue el cuello más largo y sus hijos tienen el cuello más largo. Esto no es así totalmente. No es así en absoluto, vamos, al menos desde el punto de vista de Richard Dawkins. La evolución darwinista lo único que dice es que en realidad los individuos no se adaptan, sino las especies se adaptan. Pero en realidad ese adaptar va siempre entre comillas, porque significa que se seleccionan naturalmente. Es decir, la especie no se adapta, sino que como nos reproducimos sexualmente y existen mutaciones, tenemos una gran diversidad entre los individuos. No hay dos seres humanos iguales. Nuestra reproducción sexual hace que nuestros hijos sean diferentes a nosotros, no somos gemelos de nuestros hijos. Eso provoca una alta capacidad evolutiva, en el sentido de que podemos ser seleccionados si el entorno cambia. Es decir, imagínate el tema de los dinosaurios, eso es un gran ejemplo. Cuando los dinosaurios crecieron tanto era porque los recursos biológicos eran muy grandes en la Tierra. Y entonces ser más grande te permitía atacar, defenderte mejor. Pero cuando cayó el meteorito y se llenó la atmósfera de cosas, los recursos biológicos, la vida, descendió muchísimo. Entonces ser grande requería grandes cantidades de alimentos. Y entonces todos los dinosaurios murieron. Sin embargo, algunos animales que vivían en aquel entonces siguen viviendo hoy porque tenían un menor tamaño. Es un buen ejemplo de cómo la evolución la naturaleza no es el pez grande se come el pequeño, sino el que mejor se adapta sobrevive. Hay muchos otros ejemplos, pero ese era uno de los grandes puntos que me gustaría haber puntualizado sobre este libro. El segundo es que dices que hay cosas que no dependen de los genes, como la riqueza. Y por eso te envío este vídeo de Rayo, ahora que habéis hecho las paces, de Rayo, en el que habla de cómo incluso la riqueza y la predisposición a actuar de una manera o de otra, es decir, a ahorrar, a tener este tipo de actitudes, se hereda de padre a hijo, de una manera casi biológica. En este vídeo que te he pasado, Rayo habla de un estudio en el que se ve cómo las familias pudientes en la China precomunista se arruinaron completamente, el 100% de ellas, les quitaron toda su riqueza y pasó el tiempo hasta que se abrió un poco la mano en los 80 y empezó otra vez la libre empresa. Pues bueno, las mismas familias vuelven a ser las familias más adineradas, porque digamos que la predisposición ante la vida también se hereda. Y por eso cuando dijiste que muchas cosas no tienen que ver con los genes en nuestras sociedades, porque nacer en una familia pudiente o no nacer con una familia pudiente,
Bueno, pues también tienen que ver con los genes y muchas de nuestras actitudes y a algunos nos cuestan más unas cosas que a otros, tienen que ver con nuestros genes. En el libro de Jonathan Haidt, que es un psicólogo evolucionista, dice que el mayor predictor de si un niño va a ser incluso de una ideología más conservadora o más progresista son los padres biológicos. Y este experimento se hizo con niños adoptados que no conocieron nunca a sus padres biológicos, de todos los entornos en todas las partes del mundo. Y el mayor predictor, la mayor posibilidad de acertar, son siempre los padres biológicos, incluso en una cosa tan etérea como puede ser las inclinaciones morales, conservadoras, liberales, etcétera. Bueno, un saludo, me he alargado muchísimo y un abrazo muy fuerte a todos los contraescuchas, Fernando. Pues es muy interesante lo que nos cuentas, Francisco, pero vamos, la evolución lamarckiana sigue siendo válida o parcialmente válida. Lo que Jean-Baptiste Lamarck vino a decir a principios del siglo XIX, es decir, medio siglo antes que Darwin apareciese y escribiese su obra, era que las especies se adaptaban al entorno. Y eso es un hecho, no que los individuos, las especies, los órganos que se utilizan con frecuencia se fortalecen y se desarrollan, mientras que los que no se usan se debilitan y se atrofian. El caso de las jirafas, ¿no? Esto más es el que puso Lamarck. El de las jirafas desarrollan cuellos largos porque están estirándolos continuamente para alcanzar las hojas, creo que son acacias lo que comen las jirafas en la sabana. Y creo que es su monoproducto, vamos, que no comen otra cosa y están bastante altas las hojas de las acacias y claro, tienen que llegar y para eso necesitan tanto cuello. Bien, estas características van generación tras generación y se va transmitiendo eso a la descendencia. Bueno, el caso de las jirafas es obvio, los cuellos largos que van poco a poco creciendo por su uso, pues se van heredando a las siguientes generaciones. Pero es que no hay que irse al caso de las jirafas, que yo creo que es un poco excesivo, es un caso extremo. En el ser humano observamos esa misma evolución a largo plazo. En el África ecuatorial las comunidades humanas son de piel más oscura, mientras que las latitudes altas son de piel más clara. Eso no es más que una simple adaptación al entorno. Lo mismo sucede con el volumen corporal, por ejemplo. No es casual que los finlandeses o los rusos sean tan voluminosos, de promedio, sean tan grandes, vamos. Es una manera en la que los seres humanos, nuestra especie allí, se fue adaptando para resistir mejor a aquellos inviernos tan fríos y tan largos que hay en esas latitudes. En cambio, en las zonas tropicales, las poblaciones autóctonas suelen ser de menor estatura y con muchísimo menos volumen. Bueno, podemos ir incluso algo más lejos, lo del órgano. Los dedos de los pies. En el caso de los seres humanos, pues como bien sabemos, porque todos tenemos dedos en los pies, tienen ya muy poca utilidad, en comparación con la que tienen los dedos de los pies para otros homínidos. Apenas los utilizamos, más que para sostenernos en pie, ya. Y cuando tratamos de moverlos de manera individualizada, no podemos, creo que salvo el pulgar, el resto se mueven todos a la vez. Bien, esto digamos que los tenemos medio atrofiados ya en comparación con la maestría que tenemos con los dedos de la mano. Eso probablemente fue una adaptación gradual, cuando nuestros ancestros hace ya mucho tiempo se bajaron de los árboles y esos dedos dejaron de serles útiles, porque empezaron a andar como andamos nosotros, sobre las plantas de los pies. Luego, respecto a lo que comentas de la propensión a prosperar en la vida, esto de que la podemos heredar de nuestros padres, y me saca algunos estudios y tal, pues a mí permíteme dudarlo, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Lo que sí nos transmiten nuestros padres, o no, son una serie de valores y de hábitos que nos permiten prosperar o no en la vida. Pero eso no nos entra por vía genética, esa educación, esos valores, esos hábitos, sino por vía cultural. Lo que sí nos entra por vía genética es la inteligencia. Eso es sin duda. Es decir, que de padres inteligentes lo normal, que no necesario, es que salgan hijos inteligentes. No siempre sucede así. Hay auténticos necios que son hijos de gente muy lista y viceversa. Gente listísima que en cambio sus padres no tienen muchas luces. Lo que sí se verifica es que la persona que ha nacido en un entorno desestructurado, que no ha recibido los hábitos y las enseñanzas adecuadas, por ejemplo, para prosperar en la vida, un buen hábito es el del ahorro. El de no gastar lo que tienes en el acto, sino mirar tener un horizonte temporal largo. Pero esto lo aprendes de tus padres, esto no lo llevamos en el código genético, te lo aseguro. Bien, todas estas cosas, si no has tenido eso, es decir, todos estos hábitos, estas enseñanzas adecuadas para conducirse bien por la vida. Bueno, pues si no lo has tenido, es
poco probable que te conduzcas bien por la vida. Hay casos, por supuesto, gente que viene de familias desestructuradas y prospera y llega lejísimos, y viceversa. También hay casos de gente que ha recibido todo eso, pero se ha fumado un puro con ello y le ha dado igual y se ha arruinado. Bueno, esa es la comunidad esa es la razón por la que hay comunidades tan prósperas. Un ejemplo es la de las comunidades judías o armenias, que en Europa solían tener un desempeño económico mejor que el de otras minorías. Eso no se debía a su genética. El número de tontos y listos es equivalente en cualquier comunidad humana dada. Su diferencia estribaba en el elemento cultural y en los hábitos que presidían estas comunidades. Provocaban el estudio, el ahorro, por ejemplo, es decir, todas estas, cumplir la palabra dada, todas estas cosas buenas que te ayudan en la vida, por lo menos en el largo plazo. Podríamos, no lo sé, hacer una comparación, quizá un tanto forzada, pero sé, Francisco, que te va a gustar porque eres programador. A ver, voy a hacer la comparación de que el ser humano, vamos a compararlo con una computadora. La genética sería algo así como la circuitería. Ya sabes, los procesadores que llevan, su potencia gráfica, la memoria RAM y todas estas cosas. Y la cultura, el software instalado. La computadora que mejor va a funcionar va a ser una que tenga el mejor hardware con el software adecuado. Pues podrás hacer diabluras con ella. Eso es, pues, un tipo que además de tener muy buena crianza, tiene muy buena genética. Pero una computadora, no lo sé, muy potente, pongamos por caso, que potentísima, con lo mejor que hay en circuitos, en procesadores, microprocesadores, CPUs, etc. No sirve para nada si no tiene el software adecuado. Lo mismo una persona con muy buena genética, con muy listo, etcétera, que no tiene el software adecuado, que se ha criado y le han enseñado lo contrario de lo que le deberían haber enseñado, no va a llegar a ningún lado. Bueno, va a llegar al lado contrario del que se merecería por la buena dotación genética que tiene. En cambio, una computadora poco potente, que vaya justita, ya sabes, pues se podrán hacer algunas cosas con ella, poco que sepas instalarle el software que necesitas para ello. Lo mismo con una persona, que no es muy listo, pero si le educas en ciertas cosas a esa persona, desde luego no se va a morir de hambre. Y va a conseguir prosperar, aunque sea modestamente en la vida. Así que para que te hagas una idea de lo importante que es que la cultura importa, vamos, que no todo es genética. Este reduccionismo a la genética es como el reduccionismo a los reduccionistas de la cultura, que también son un poco irritantes, que todo pasa por la cultura. No. Los seres humanos somos muy complejos y dejarlo todo en un único elemento son ganas de autolimitarte. Bien, seguimos con Esteban, que es de Colombia y que nos trae un cuento de Guy de Maupassant. Un saludo para Fernando Díaz Villanueva y los oyentes de la Contracrónica, Contraportada, Contrahistoria, demás segmentos. Este audio va precisamente para la sección de la Contraportada para traer un libro que se llama Bel-Ami, del año 1885, escrito por Guy de Maupassant, que es uno de los escritores que más me gustan. Es más famoso por sus relatos de misterio y de terror psicológico. Sin embargo, este libro, Bel-Ami, es una novela y habla de la vida de Georges Duroy, un tipo que llega a París con una mano adelante y la otra atrás después de haber pasado por la Legión, y por un golpe de suerte se encuentra con un ex compañero quien lo involucra en el mundo del periodismo, y a pesar de que es un tipo que no tiene muchos atributos como la novela de Musil, consigue escalar y ganar mucho poder en el ámbito social parisino, utilizando principalmente la seducción como arma. Aquí se los dejo, espero que lo disfruten.
Pues no he leído esta novela, Esteban, pero claro, conozco a Guy de Maupassant. Fue un escritor realista francés del siglo XIX que se especializó en los cuentos. Cuando era joven leí algunos de un libro, creo que de Austral, si mal no recuerdo, que andaba por casa de mis padres, quiero decir. Y recuerdo que me gustaron, pero vamos, no he vuelto a leer nada de este autor. Lo que nos trae Esteban no es un cuento, es una novela bastante larga, según veo aquí, de 450 páginas, de la que, como no la he leído, pues nada os puedo decir. En español la publica Alianza Editorial, la tengo aquí delante. Bel-Ami se llama, Bel-Ami, B-L, espacio Ami, como amigo, vamos, en francés. La publica aquí Alianza Editorial. Sí, Alianza Editorial, y lo que nos cuenta la propia editorial es lo siguiente. Las relaciones con la prensa de Guy de Maupassant, 1850-1893, pues ya murió joven este hombre, le sirvieron de experiencia para el argumento de Bel-Ami, publicada en 1885 y provocadora de una intensa polémica pública. Aunque el relato se centra en la rápida ascensión social del periodista Georges Duroy, de origen humilde e instrucción mediocre, tras haber pasado unos años como suboficial en el norte de África, la novela no se limita, sin embargo, a historiar el triunfo de un antihéroe, intrigante y desaprensivo, que apoya sus ambiciones en sus dotes de seducción. La hipocresía y la corrupción durante la Tercera República, la política colonial francesa, la formación de una clase dominante basada en la especulación financiera y las turbias relaciones de la prensa con los grupos de presión son algunos de los hilos que entretejen la trama de la novela. Pues nada, gracias Esteban, aquí os lo dejo. Y pues el libro, por si os interesa, estoy viendo aquí, lo tenéis en todo, lo tenéis en versión digital y también en audiolibro. Bien, vamos ahora con mi querida Rosy de Guatemala, que nos trae una novela de Mario Vargas Llosa que está ambientada en la misma Guatemala. Yo creo que ya con eso pues sabréis a cuál me refiero. Te sigo desde hace un poco más de un año y la verdad es de que no me pierdo ninguno de tus programas o tus publicaciones por YouTube. Soy una gran seguidora y, bueno, admiro mucho tu trabajo y la verdad es de que me enriquece muchísimo. Esta nota es para el contraplano y el libro del que te quiero hablar es de Mario Vargas Llosa, que es uno de mis escritores favoritos. El libro se titula Tiempos Recios, lo cual publicó a finales del 2019. Es una novela que me gustó mucho porque, bueno, es Mario Vargas Llosa, pero particularmente porque trata de un periodo de mi país muy intenso en cuanto a la política, y de ahí su nombre, Tiempos Recios. Narra los acontecimientos históricos mezclados con personajes ficticios de la década de los 50, cuando la CIA, para defender intereses de Estados Unidos y específicamente de la United Fruit Company, derrocaron al presidente de ese entonces, que era Jacobo Arbenz, a través de un golpe militar, acusándolo injustamente de comunista por implementar reformas agrarias y empezar un proceso de democracia en mi país, en Guatemala. Este es un tema central de la novela, pero también involucra a otros personajes como Castillo Armas, que fue el instrumento utilizado para este derrocamiento, a su amante Marta, que después huyó, con Johnny Aves García, al cual conocimos en la fiesta del Chivo. En fin, es una gran novela basada en la historia que les recomiendo si quieren conocer un poco de lo que sucedió en Latinoamérica durante los años de la Guerra Fría. Un fuerte abrazo a todos los contraescuchas y particularmente a ti, Fernando. Este de Tiempos Recios es uno de los últimos libros de Vargas Llosa. Salió al mercado pues hace unos 5 años, quizás 6, pero como tengo aquí abierto el navegador, pues voy a mirar cuándo salió al mercado porque no me acuerdo exactamente. Pues 5 años. 8 de octubre de 2019, fecha de publicación, para que veáis lo bueno de cuando me he puesto, cuando he hecho los deberes y me he abierto las pestañas, que otras veces me pongo aquí un poco a la aventura a grabar sin haberme abierto las pestañas adecuadas. Es decir, 5 años exactos, octubre del año 2019, y bueno, yo fui corriendo a leerlo porque con Guatemala tengo cierta relación emocional, buena, por supuesto, ya que pasé un año de mi vida allí. Lo publica Alfaguara y fue una edición bastante grande. Recuerdo aquel invierno que estaba en todas partes. La novela es magnífica, pues como todo lo de Vargas Llosa, y está ambientada, como bien nos ha contado Rosy, en la Guatemala de los años 50. Un periodo de la historia de este país que fue especialmente convulso. De hecho, es un periodo clave en la historia de Guatemala, y no solo en la historia de Guatemala, también en la historia de América. Lo que hace Vargas Llosa, como en otras novelas suyas, es tomar un acontecimiento real, histórico, y sobre él montar una historia de ficción.
y entremezcla ambas cosas. Para eso, evidentemente, es una dificultad extrema. Necesita conocer muy a fondo el periodo en cuestión, conocer también muy a fondo el país y conocer muy a fondo los personajes principales que protagonizaron, históricos, quiero decir, que protagonizaron aquel periodo. Es decir, si no, no puedes novelar. No sé cuánto le costaría a Vargas Llosa, estamos hablando de un genio de la literatura, claro, cuánto le costaría hacer esto, pero la novela parece escrita por un historiador guatemalteco, vamos, con un conocimiento muy capilar de lo que fue aquella década. Vargas Llosa a mí me consta que conoce muy bien la historia de Guatemala, también la propia Guatemala, vamos, que es un enamorado de aquel país, pues como sucede con cualquier persona que conoce Guatemala. La novela sí se lee rápido, como todo lo de este autor, y bueno, y te mete de lleno en un torbellino de intrigas políticas, de corrupción, de violencia, de intrigas internacionales, ojo, que marcaron la Guatemala de los 50. La prosa de Vargas Llosa no necesita presentación, es agilísima, es muy precisa, es precisa y preciosa. Vargas Llosa escribe muy bonito. Y lo que hace es reconstruir la historia del golpe de Estado en 1954, que derrocó al presidente del país, a Jacobo Arbenz. Este es un acontecimiento fundamental en la Guerra Fría. Y las repercusiones de este golpe de Estado aún resuenan en la actualidad. Bueno, tan en la actualidad que el actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, es hijo de Juan José Arévalo, un hijo tardío, evidentemente, que fue porque Juan José Arévalo no sé cuándo murió, pero creo que hace ya más de 30 años. Bueno, Juan José Arévalo fue presidente de Guatemala justo antes de Jacobo Arbenz. Bueno, de hecho, Arbenz había sido ministro de Defensa de Arévalo antes de sucederle la presidencia. Bueno, pues la trama en sí aborda este momento, la desarrolla muy bien Vargas Llosa como una novela de espías, con unos personajes fantásticos. Bueno, están los reales y después los imaginados por el autor, sin tanto ambiguos, manipuladores, que se mueven en las sombras del poder. Y lo que hace Vargas Llosa es entretejer toda esta ficción con los hechos reales. Hay un punto en el que te cuesta distinguir qué es real y qué no es real, pero bueno, se basa por supuesto en todos los hechos históricos y en esos mismos personajes reales que existieron y crea una historia que está francamente bien. Y os lo digo, ya te atrapa desde la primera página. Bueno, a poco os guste Vargas Llosa, bueno, si os gusta mucho ya la habréis leído porque además es muy reciente, pero si no la habéis leído os la recomiendo porque está muy bien. Pero de cualquier modo, en la novela esta no se limita a narrar los eventos. Profundiza, como hace siempre, en las motivaciones de los personajes. Una de las cosas buenas de Vargas Llosa es que es un gran psicólogo de personajes, un creador y analizador de personajes. Se ve en prácticamente toda su obra. Yo, desde luego, todas las novelas que he leído de Vargas Llosa, y han sido unas cuantas, la manera en la que trata cada uno de los personajes es magistral. Cómo les pone la lupa encima para ver sus ambiciones, sus miedos, sus esperanzas, en fin, que está muy bien. Es en líneas generales un thriller político muy bien hecho que podría dar lugar a una película o a una serie de televisión. Si en Guatemala tuvieran una industria audiovisual como Dios manda, pues yo ya me la habría llevado al cine. Pero bueno, aparte de eso, aparte de la cuestión del thriller político, tiene también su miga, digamos, más política y menos de thriller. Es decir, Vargas Llosa no da puntada sin hilo. Y el golpe del 54 en Guatemala sigue estando muy presente. En Guatemala, desde luego, os lo garantizo. De hecho, es uno de los puntos álgidos de la Guerra Fría en toda América, pero al afectar a un país que es pequeño, como es el caso de Guatemala, pues lo tienen presente a día de hoy. Y cuidado que han pasado años, 70 años, ¿eh? En fin, que cualquiera que se ponga a estudiar historia de América tiene que reparar en este momento para poder entender lo que sucedió después, y no solo en Guatemala, sino en otros países de América. Vamos, la llegada al poder de Fidel Castro, apenas 4 años más tarde de esta historia, hubiera sido impensable sin este golpe de Estado previo. El libro es, ya digo, relativamente reciente, lo hemos visto, de 2019, y creo que se vendió bastante bien. La crítica lo alabó en su momento, y esas alabanzas doy fe que se las merecía. En fin, lo tenéis como la obra de Guy de Maupassant, que hemos visto antes, lo tenéis en todas las modalidades posibles, bueno, alguna más incluso, estoy viéndolo aquí. Pues mirad tapa blanda, libro bolsillo, Kindle y audiolibro. Más no se puede pedir. Solo falta que ofrezcan que venga un tío a tu casa a leértelo. Es decir, lectura en voz alta, como antiguamente. Bien, queridos, pues me han entrado estos 4 libros, los 4 muy buenos. Así que con esto terminamos ya la contraportada de esta semana.
Y como siempre, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.